Muy buenos días. Es un verdadero gusto para mí poder llegar a su hogar una vez más a través de este medio de comunicación. Hoy es domingo 24 de mayo y deseo que Dios continúe bendiciendo su vida ricamente. En el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de la oración, fuente de confianza en Dios. La oración, fuente de confianza en Dios. Es necesario que nosotros tengamos una perspectiva correcta acerca de la oración. Podemos hablar mucho de la oración, pero no alcanza con hablar de ella si no la ponemos en práctica. No alcanza a saber acerca de la oración si nosotros no hacemos de la oración nuestra fuente de confianza en Dios. El creyente debe cada día acercarse a Dios a través de la oración, a través del estudio bíblico, a través de otras disciplinas espirituales que Dios ha establecido. Pero hoy nos vamos a referir a la oración como fuente de confianza en Dios. Porque cuando usted y yo nos sentimos abrumados, debemos de recordar que la manera en que nosotros podemos sentir alivio en nuestra vida personal es a través de ese tiempo de oración donde usted y yo vamos a la presencia de Dios y derramamos nuestra alma en su altar. Qué bendición, qué privilegio es el que nosotros tenemos. Por lo tanto, la oración es un medio para que usted y yo nos comuniquemos con nuestro Padre Celestial. Y muchos la definen así, como el medio a través del cual nos comunicamos con el Padre Celestial. Muchas veces sucede que cuando nosotros tenemos una crisis personal, familiar, tendemos con mayor frecuencia a orar de manera apasionada, de manera ferviente. Las crisis son etapas en nuestra vida que nos llevan a buscar a Dios de manera apasionada, ferviente, a través de la oración. Pero no debemos de quedarnos ahí, porque muchas veces cuando la crisis desaparece, cuando la enfermedad se va, cuando las aguas turbulentas comienzan a apaciguarse, perdemos ese fervor en nuestra oración. Perdemos esa pasión que teníamos antes al orar, al acercarnos a Dios, al comunicarle a Él cómo nosotros nos encontrábamos. Pero debemos nosotros de recordar que la palabra de Dios nos da un mandato. Y ese mandato es orad sin cesar. Por lo tanto, vamos a ir a estos versículos del Salmo 86, versículo 1 al 10, y nos vamos a ubicar ahí para ver esta oración que hace David. Y comienza de la siguiente manera. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré,
porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. En estos versículos, nosotros nos encontramos con la oración que hizo David. Según los estudiosos bíblicos, esta oración que hizo David es consecuencia del momento de peligro que está viviendo su vida. Los enemigos están buscando su vida. Los enemigos están buscando a David para matarlo. Por lo tanto, él siente aflicción en su espíritu. Otros estudiosos piensan que este salmo o esta oración que escribió David se debe también al momento difícil que está viviendo cuando su hijo Absalón busca derrocarlo, sacarlo del trono. Por lo tanto, sea cual sea la circunstancia que David estaba viviendo, sabemos a través de las Escrituras que vivía David un momento personal muy complicado. Vivía David una circunstancia muy difícil que le llevó a que él expresara con sus labios esta oración. Definitivamente nos damos cuenta al leer estos versículos que David temía por su vida. En medio de esa circunstancia que le llega a la vida de David, él expresa a su Padre Celestial una oración llena de fervor. David le pide a Dios que actúe a favor de él. David necesita de manera desesperada la intervención de su Padre Celestial. La oración que hace David expresa cómo él se siente, cómo él está viviendo sus días, qué le está sucediendo. Pero me encanta la forma en cómo David ora a Dios. David se presenta delante de Dios en primera instancia como un hombre que está afligido. Hay algo que le carga el corazón. Hay algo que le preocupa a David intensamente. Segundo, David se presenta a Dios como un hombre menesteroso. Es decir, como un hombre que quería algo que no tenía y no podía alcanzarlo por sí mismo. Por eso él se declara ante Dios como un hombre menesteroso. Tercero, David dice que él es un hombre piadoso, es decir, un hombre devoto de Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre que le sirve a Dios. Por lo tanto, David se expresa a Dios, le dice a Dios cómo se siente él. Y nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿acaso Dios no sabía cómo se encontraba David? Claro que sí. Dios tiene ese poder para saber cómo nosotros nos encontramos. Por lo tanto, debemos de recordar
que aunque Dios sabe cómo nosotros nos encontramos, a Dios le place que nosotros vayamos a su presencia, a su altar, y le contemos a Él cómo nosotros nos sentimos. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro interior? Y es una gran bendición para nosotros saber que Dios siempre está con sus brazos abiertos esperándonos, aunque Él sabe cuál es la necesidad que hay en nuestra vida. A Dios como Padre le place escuchar nuestra voz a través de la oración. Recuerde entonces que cuando usted ora, Dios está con usted para atenderlo de manera personal. Así también se sintió David, atendido de manera personal por su Padre Celestial. Qué privilegio tenemos de que Dios nos atiende a cada uno de nosotros. Qué privilegio tenemos nosotros de saber que Dios atiende particularmente nuestra necesidad y tiene el poder y tiene la autoridad y tiene la soberanía de atender a cada uno de sus hijos de manera en privado y particular. Pienso yo que Dios también nos permite, cuando oramos a Él y cuando le expresamos la forma en que nos sentimos, Dios nos ayuda a que nosotros nos desahoguemos, que saquemos lo que está dentro, que no lo guardemos, que aunque Él sabe qué está sucediendo en nuestro interior, qué es lo que está pasando, Dios no quiere que nos guardemos ahí tantas cosas, sino que la saquemos, se la expresemos, se la digamos a Él y que sea ese un medio para desahogarnos, un medio para que nosotros podamos volcar en la presencia de nuestro Dios todo aquello que nos está afectando. David sabe que Dios tiene el poder para rescatarlo. Este salmo nos muestra cómo David le expresa a Dios que Él es su socorro. Va a orar a Dios, va a pedirle a Dios, va a decirle cómo se encuentra, porque sabe que Dios tiene el poder para rescatarlo. Dios tiene el poder para darle a él la alegría a su alma, porque conoce muy bien cómo es Dios. A veces nosotros nos perdemos de estar en contacto con nuestro Padre Celestial, de no tener una comunión profunda con Él, justamente porque desconocemos cómo es Dios. Para ello, bueno, tenemos que leer la palabra suya, podemos ir a la palabra de nuestro Padre Celestial, escudriñándola, meditando en ella, y de esa forma conocemos cómo es nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, quiero decirle en esta mañana que así como David se expresó delante de la presencia de Dios, usted y yo tenemos la misma oportunidad de hacerlo. Permítame preguntarle, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Qué es lo que está afligiendo su alma? ¿Qué es lo que le carga? ¿Cuál es la preocupación que hoy se hace presente en su vida? Quiero decirle que Dios tiene el poder suficiente para rescatarlo, para auxiliarlo, para mandar el auxilio necesario para su necesidad
de manera maravillosa. Porque Dios es un Dios maravilloso, porque Dios es un Dios poderoso. Por lo tanto, David expresa a través de su oración confianza en Dios. Lo exalta, lo glorifica, lo bendice a través de las palabras que David describe a Dios. Es una manera, a su vez, para que su alma confíe en el Padre Celestial. Fíjense cómo se expresa David acerca de Dios. Primero, en su oración, David dice: Dios, tú eres bueno. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, amigos, Dios es un Dios bueno. Dios desea lo mejor para nosotros. La bondad de Dios es incomparable. La bondad de Dios es una realidad porque Dios en su esencia es un Dios de bondad. Dios es bueno. Segunda cosa, David dice: tú eres un Dios que perdonas, un Dios perdonador. Qué privilegio tenía David de expresarse de esa forma a su Padre Celestial, sabiendo de que Dios es un Dios que perdona el pecado del ser humano. Tercera cosa, David en su oración le expresa a Dios y le dice: Dios, tú eres un Dios grande en misericordia. Cuando usted y yo vamos a orar, para que la oración nuestra se convierta en una fuente de confianza en Dios, debemos de recordar también estos atributos de Dios. Debemos de recordar que cuando vamos a orar, ahí está el Dios bueno presente. Cuando vamos a orar, ahí está el Dios perdonador. Que cualquier pecado que hayamos cometido de manera consciente e inconsciente, Él está ahí para perdonar nuestro pecado. ¿Qué más? Para que la oración se vuelva una fuente de confianza para cada uno de nosotros. Recordemos también que la misericordia de Dios es grande, es enorme y nos alcanza a nosotros. Una vez escuché una historia muy interesante de un niño de unos 4 años que le comentaba a otro niño y le decía: ¿sabes qué quiero decirte? Que Dios es muy grande en misericordia. Y Dios es como mi papá de alto, porque mi papá es muy grande, es alto, mide casi 2 metros. Fíjense, la imagen de este niño de Dios era de que Dios era como su papá, porque su papá era muy alto. Bueno, Dios es alto, es grande, es maravilloso, es poderoso. Dios en su misericordia es grande. A veces tenemos conceptos acerca de Dios como el que tiene este niño, pero nos ayuda a pensar un poco en cuán grande es la misericordia de nuestro Dios. David sabe que Dios es bueno, que Dios es perdonador y de que Dios es un Dios grande en misericordia. Eso le lleva a David a confiar en Dios como el que rescata su vida. Por lo tanto, en el versículo número 6, David se expresa a Dios de la siguiente manera: escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos.
Es la segunda vez en este salmo que David vuelve a decirle a Dios la palabra escucha. David quiere que Dios preste atención a lo que él está viviendo. Dios siempre presta atención a lo que nosotros estamos viviendo. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios tiene esa capacidad. Y bendito sea su nombre de que Dios presta atención a su circunstancia, a mi circunstancia. Y como Él presta atención a lo que nosotros estamos pasando, Él puede enviar el socorro adecuado para nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos con Dios a través de la oración, debemos de recordar que Dios valora lo que nosotros le estamos diciendo a Él. Dios escucha nuestra oración de manera tal que nosotros podemos acercarnos a Dios a través de la oración llenos de confianza, llenos de fe, porque Dios está ahí, esperándonos de manera constante. Dios está ahí. Cuando usted abre su boca y comienza a expresar a través de sus labios su oración a Dios, Dios escucha, Dios nos atiende, Dios viene a nuestro encuentro. La oración para David es una fuente de confianza en Dios porque sabe que Dios lo escucha en el día de la angustia. Gloria a su nombre para siempre. Hoy muchos me están escuchando a través de este medio. Tal vez está angustiado. Tal vez está angustiada. Tal vez hoy se levantó este día domingo y tuvo un tiempo donde lloró, tuvo un tiempo donde su corazón se sintió tremendamente afligido. Tal vez continúa en esa misma circunstancia. Tal vez lo que ha sucedido le ha traído a su corazón angustia. Hoy Dios le dice, Él es poderoso para levantarlo, para levantarla, para socorrerle en el momento de angustia que usted o yo estamos viviendo. La palabra nos dice, versículo número 7 de este salmo, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Confiamos en un Dios vivo. Confiamos en un Dios que ha vencido la muerte para siempre. Confiamos en un Dios real. Confiamos en un Dios que no está clavado en la cruz, sino que vive para siempre. Por lo tanto, como Él vive, Él nos escucha y Él nos responde. No creemos en un Dios creado por el ser humano. Creemos en un Dios creador,
Creemos en un Dios formador. Creemos en un Dios que tiene vida, que tiene poder, que tiene autoridad, que es soberano para socorrernos en todo momento y para sacarnos del pozo de la desesperación, para sacarnos del momento de angustia, para fortalecernos y para darnos la suficiente fuerza según su gracia, para darnos el suficiente poder para vencer la angustia y continuar hacia adelante. David continúa en su oración de confianza a Dios. Y en esa oración que David hace, reconoce la soberanía de Dios. Reconoce la grandeza del Padre Celestial. Es necesario, para que la oración sea una fuente de confianza en nosotros, recordar que Dios es soberano. Recordar que Dios es soberano es declarar que Dios es el que gobierna el mundo, es nuestro gobernador, es el Dios que está llevando adelante el control de cada momento de esta vida. Por lo tanto, David reconoce la soberanía de Dios y al reconocer la soberanía de Dios, reconoce que nada pasa por azar, que nada pasa por casualidad, sino que todo lo que acontece está bajo el gobierno y el cuidado de Dios. Por lo tanto, David dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Es decir, en ese versículo se dirige a su Padre Celestial y al reconocer que Dios es único, que no hay ningún otro Dios que pueda hacer la obra que hace Dios, que pueda hacer las maravillas que hace Dios, David reconoce en su oración que solamente el Señor es el soberano del cielo y de la tierra, que solamente Dios es el único que puede hacer que un día todas las naciones vengan, le adoren, le glorifiquen y digan: tú eres Dios, grande y hacedor de maravillas. Podemos nosotros continuar mucho más hablando acerca de este Salmo 86. Pero quiero ir concluyendo en esta mañana y recordarle a usted que la oración debe ser algo más que el ir, orar, levantarme e irme. Que la oración tiene que ser algo más de lo que nosotros conocemos como oración. La oración tiene que ser una fuente de confianza en todo momento para el creyente. Cuando está atribulado, ore a Dios. Cuando está preocupado, ore a Dios. Cuando está sin dinero, ore a Dios. Cuando tenga dinero, ore a Dios. Cuando tenga salud, ore a Dios. Cuando no tenga salud, ore a Dios. Que sea ese el camino, el motor que nos dé a nosotros la confianza de manera constante. Bendito sea el nombre del Señor, que hoy podemos
analizar estos versículos y apoderarnos de la palabra de Dios, ponerla por práctica en nuestra propia vida. Resulta que a veces cuando estamos viviendo tiempos de dificultad o hay problemas en nuestra vida, le hablamos a una cantidad de personas acerca de nuestros problemas, acerca de nuestras circunstancias. Y al final vamos y le contamos a Dios nuestro problema, nuestra situación. Que Dios sea el primero en escucharnos. Que Dios sea el primero en escuchar cómo nos encontramos. Que Dios sea el primero al cual nosotros vayamos corriendo a decirle a Él acerca de nosotros. Claro, Dios pone personas que nos dan consejos, pero antes busquemos a Dios, clamemos a Él, digámosle a Él cómo nos encontramos. Ahora, ¿cómo aplicamos este salmo a nosotros mismos? ¿Cómo hacemos de este salmo algo propio, algo personal, algo que sea mío? Algo que se dé entre Dios y nosotros. Bueno, hagamos de la oración una fuente de confianza, no solo en tiempos de dificultad, sino en todo momento. Ya le he dicho más de una vez, pero es importante que recordemos, es importante que lo apliquemos. Segundo, en nuestra oración expresemos la forma en que nosotros nos sentimos. Otra vez, que en la oración nosotros expresemos la forma en que nos sentimos. Algunos pueden decir, ¿cómo puedo decirle a Dios cómo me siento si lo que he hecho es inadmisible? Lo que he hecho es tan feo que no puedo comentarle a Él. Quiero decirle que Dios ya lo sabe. Aunque no lo digamos, Dios ya lo sabe. Pero en su gran misericordia, Dios permite que nosotros expresemos para que Él se complazca en limpiarnos y perdonar nuestro pecado. Recordemos en nuestra oración y digámosle a Él qué clase de Dios es el que usted y yo estamos confiando. Digámosle a Dios acerca de su bondad. Expresémosle a Él cómo nos ha bendecido, cómo nos ha guardado, qué ha hecho Él por nosotros. Recordemos los actos de bondad de Dios para con usted y para conmigo, que son muchísimos y que no alcanza el tiempo para seguir diciendo lo bueno, lo grande, lo maravilloso que es Dios. Pero algo tenemos que decirle a Dios. Dios es bueno, Dios es perdonador y Dios es un Dios grande en misericordia. En nuestra oración, ahí donde usted acostumbre a orar, en el lugar que usted ha escogido para que sea su aposento alto, donde usted libra las grandes batallas de su vida a través de la oración. Recuerde que Dios, solo Dios, tiene el poder para auxiliarnos. Solo Dios tiene el poder para sacarnos del lodo, del pozo, del lugar oscuro, de la situación que nos atrapa. Solo Dios tiene el poder para darnos la victoria.
Por lo tanto, no nos quedemos lamentando nuestras circunstancias. Hagamos de ese momento de oración un momento de confianza en nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros recordamos quién es Dios, cómo actúa Dios para con nosotros, nuestra oración llena toda nuestra vida. La confianza que viene de Dios llena nuestra mente, nuestro corazón, llena nuestro diario caminar. Por lo tanto, en esta mañana quiero decirle que en la Biblia encontramos a muchos hombres y mujeres que tuvieron temor porque su vida corría peligro. Muchos hombres y mujeres en la Biblia sufrieron enfermedades graves al punto de estar ya despidiéndose de este mundo, pero clamaron a Dios y Dios respondió a su oración. Hoy, domingo 24 de mayo, tenemos la oportunidad de orar a Dios y de presentarle a Él todas nuestras dificultades, de presentarle a Él nuestro clamor, de presentarle a Dios nuestras limitaciones, de presentarle a Dios nuestras lágrimas, de presentarle a Él nuestro dolor. Tal vez usted dice, pastor, yo no estoy como David. Nadie está buscando mi vida para acabarla. Es cierto, sin embargo, hay circunstancias que atientan en contra de nosotros. Hay otro tipo de peligros que afrontamos nosotros en este mundo. Pero no importa cuál sea el peligro, no importa cuán grande o pequeño considere usted su situación. Dios, el único Dios verdadero, tiene la salida para su dificultad, para su necesidad y para levantar su vida con poder. Si hoy está triste, ore al Señor. La palabra dice que David le dijo a Dios, Dios alegra mi alma. También nosotros tenemos el gran privilegio de pedirle a Dios que Dios alegre nuestra alma, que Dios alegre nuestros días. Voy a orar. Padre y Dios bueno, gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por enseñarnos a través de esta oración de David lo maravilloso y lo importante de considerar siempre, amado Dios, como prioridad número uno, el ir a ti a través de la oración. Te exalto, Dios, te adoro, te bendigo. Te doy gracias por mi hermano, por mi hermana, por el oyente que está en esta hora escuchando esta prédica. Y te ruego, te suplico, amado Dios, que a través de esta oración tú lo levantes, que a través de esta oración
Amado Jesús, tú renueves sus fuerzas para continuar hacia adelante, hacia la obtención de la corona que tú has preparado para todos aquellos que invocan tu nombre. Gracias, Señor, por hablarnos a través de este salmo. Gracias, Señor, por darnos la confianza, la seguridad de que siempre estás dispuesto y disponible a atender nuestros ruegos. Gracias por darnos el gran privilegio de abrir nuestro corazón, de expresarnos, de decirte a ti, oh Dios, la manera en que nuestro corazón está procesando cada uno de los momentos que vivimos. Gracias, oh Dios. Te alabamos y bendecimos grandemente. Exaltamos tu nombre, Dios bueno, grande en misericordia, Dios poderoso, único Dios, que tienes el control de todas las circunstancias. Y aunque muchas veces no entendamos, Señor, por qué sucede eso a nuestra vida, debemos recordar que tú estás en control de cada una de nuestras batallas. Bendícenos, Dios, danos la paz que viene de ti, que es una paz que pasa todo entendimiento. Gracias una vez más por poder llegar al hogar, Señor, a través de este medio de comunicación, y que este salmo sea, Señor amado, un salmo que nos motive, que nos fortalezca, que nos hable, que nos dé la confianza para caminar durante toda esta semana, tomados de tu mano y confiando siempre de que Dios, tú eres un Dios que haces grandes obras y que haces grandes maravillas. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Es mi deseo de que tenga una semana llena de la presencia de Dios, que su vida sea tocada por la maravilla y el poder de Jehová, Dios de los ejércitos. Dios le bendiga muy ricamente.